Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a continuar con tablas de frecuencia. Esta vez estamos teniendo una serie de datos de 40 empleados, son los salarios semanales de 40 empleados de una fábrica. Cada uno de estos números representan los salarios de los 40 empleados. Podemos notar en esta serie de datos, a diferencia del ejemplo anterior, que todos los datos son diferentes. Hay algunos sí que se repiten, pero no podemos ubicar en categorías, así como en el ejemplo anterior, en el cual teníamos 5 valores diferentes nomás. Aquí tenemos varios valores diferentes. En total son 40 datos. En primer lugar, nosotros tenemos que saber diferenciar cuál es la variable. La variable es salarios semanales. Entonces, esa va a ser la primera columna, salarios semanales. Yo voy a ubicar estos datos en forma ordenada, en forma creciente. Voy a ubicar los datos de menor a mayor. 62, 67, 68, 73, 74, 77, 79, hasta irme al último valor, que es 119. En total tengo que tener 40 datos. Una vez que tengo ordenado, para hacer la tabla de frecuencia, lo que yo tengo que hacer es calcular el rango. El rango es la diferencia entre el mayor de los valores y el menor de los valores, que en este caso el rango me da un valor de 57. Con ese rango yo voy a elegir para dividir un número, que en este caso se llama tamaño, de tal manera que al hacer este cociente me dé el número de intervalos. Pero hay una condición: el número de intervalos me tiene que salir un valor comprendido de más de 5, menos de 18. Entonces, yo elegí, por ejemplo, tamaño 10, entonces al hacer el cociente me da este cociente de 5,7. Es decir, voy a tener un número de intervalos de 6, aproximadamente 6 intervalos, y entonces voy a hacer mi tabla de distribución. Voy a empezar no en 62, sino que voy a empezar desde 60 para que me salga todo así bien exacto y redondeado. Empiezo en 60, como el tamaño es 10, voy a hacer 60 más 10, me da 70. Como ustedes saben, en matemática, esto así cuando es el intervalo, un corchete se llama intervalo cerrado para la derecha. Es decir, son todos los valores de 60 o más. Cuando tenemos llaves, eso es todos los valores menores a 70 sin incluir. Entonces, este primer intervalo va de 60 a 69. Acá se repite, solamente que acá le incluye a 70. De 70 a 89, de 80 a 89, de 90 a 99, de 100 a 109, de 110 a 119, si es que nosotros colocamos simplemente así, paréntesis. A continuación tenemos que ubicar esta columna que se llama marca de clase y se simboliza por la letra X o Y. Ese es el representante que es de cada uno de estos intervalos. Y este tiene una fórmula. La fórmula es límite inferior más límite superior dividido 2. Es decir, punto medio de cada intervalo. 60 más 70 dividido 2, 70 más 80 dividido 2, 80 más 90 dividido 2. O también yo puedo calcular, para el primer valor me da 65 y le voy sumando 10, que era su tamaño que yo elegí. 65 más 10, más 10, más 10, más 10, hasta el último, que es 115. A continuación escribimos esta columna que se llama frecuencia absoluta y se representa por F sub I. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite la variable en ese intervalo. Es decir, este número 3 me indica que 3 empleados están entre 60 y 69 su salario. Y lógicamente vemos acá 62, 67, 68, 3 empleados. Después colocamos el siguiente, la frecuencia absoluta es de 70 a 79, 5 empleados, de 80 a 89, 7 empleados, de 90 a 99, 11 empleados, de 100 a 109, 8 empleados, y de 110 a 119 tenemos 6 empleados.
La suma de la frecuencia absoluta siempre es el tamaño de la muestra, que se representa por la letra N minúscula. Tenemos a continuación esta columna, que es la frecuencia acumulada, que es la frecuencia acumulada de esta. Por eso se representa por la F mayúscula. Y como dice su nombre, es acumulada. Para el primer caso, estos dos son iguales. Para el siguiente, yo sumo ya 5 más 3, 7 más 8, 11 más 15, 8 más 26 y 6 más 34. El último valor tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. En la siguiente columna tenemos la frecuencia relativa o frecuencia porcentual, también conocida. La frecuencia relativa se calcula, así como en el ejemplo anterior les había dicho, es la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra multiplicado por 100, porque este valor me da en porcentaje. Entonces, para el primer caso va a ser 3 dividido el tamaño, que en este caso es 40, multiplicado por 100. Y eso me da una frecuencia relativa de 7,5%. Es decir, 7,5% de los empleados ganan entre 60 y 69 miles de monedas. Para el siguiente va a ser 5 dividido 40 por 100, 12,5%, 7 dividido 40 por 100, 17,5%, 11 dividido 40 por 100, 27,5%, 8 dividido 40 por 100, 20%, 6 dividido 40 por 100 es 15%. También aquí la suma de los porcentajes me tiene que dar el 100% de los empleados. Y por último tenemos, me equivoqué, tiene que ser H mayúscula, su I, que es la frecuencia relativa acumulada, que va a ser la acumulada de esta frecuencia. En el primer caso coincide, para el siguiente sumamos 12,5 más 7,5, 20, 17,5 más 20, 27,5 más 37,5, 20 más 62 es 82, y por último aquí tenemos aproximadamente 100. ¿Qué significan estos valores? Por ejemplo, 20 significa que hasta el 20% de los empleados tienen un salario menor a 79 miles de pesos. Es simplemente para saber los acumulados o menos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una tabla de frecuencia. Cuando tenemos más de 20 datos, necesitamos ya ubicar esos datos para poder después calcular otros valores, otros estadígrafos, y hacerlo mucho más simple el estudio de esa variable.